Hola a todos y bienvenidos a la corrección del examen de Química de Andalucía, convocatoria ordinaria de 2025. Para empezar con las instrucciones, se nos propone un modelo de 4 ejercicios, de los cuales el 1, 2, 3 tiene opcionalidad, sin embargo el ejercicio 4 es obligatorio. Ejercicio 1. Escriba las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos. En el apartado A nos piden el elemento del grupo 14 de menor carácter metálico. Bueno, pues el grupo 14 nos acordamos carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y tenemos que acordarnos de cómo aumentaba o disminuía el carácter metálico. Y es que el carácter metálico aumenta hacia abajo. Es decir, los elementos que sean más grandes, ¿no? Que estén más, si está fuera de la tabla periódica, ¿no? El carácter metálico iría así. Es decir, los elementos de mayor tamaño son los que tienen mayor carácter metálico. El carácter metálico trata de la tendencia que tiene un elemento a ceder electrones, es decir, a oxidarse. Por tanto, el elemento de menor carácter metálico, que será el que esté más arriba, y es el carbono, es decir, el primero del grupo. Así que carbono está en el grupo 14, periodo 2, por tanto, 1s2, 2s2, 2p2. B. El elemento del tercer periodo de mayor radio atómico. En el tercer periodo nos tenemos que situar, empieza con el sodio, entonces acaba con el cloro, bueno, con el gas noble al lado del cloro, pero tenemos que pensar en cómo aumenta o disminuye el radio. Es decir, el radio en un mismo periodo aumenta conforme aumenta el número atómico, es decir, cuando avanzamos hacia la derecha, aumenta el radio atómico. Por tanto, el elemento que esté más a la izquierda, que tenga menor número atómico, será el de mayor radio. Por tanto, el sodio, que es el primero del periodo. El sodio está en el periodo 3, grupo 1, por tanto 1s2, 2s2, 2p6, acaba en 3s1. C, el elemento del cuarto periodo con un solo electrón en un orbital d. Es decir, estamos en los metales de transición. Los metales de transición van del d1 al d10. Solamente nos dice que tiene un electrón en el orbital d. Como está en el cuarto periodo, por tanto acabará en 3d1. Es el escambio, pero no tendríamos por qué saberlo. Nos dice solamente que le escribamos la configuración. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ahora empezamos a llenar la capa 4, 4s2 y ahora sí iría la 3d1. Así que está en el cuarto periodo, acaba en 3d1. Y por último, el elemento del segundo periodo que tiene más tendencia a formar un catión divalente. Bueno, pues el que tiene más tendencia a formar un catión divalente será el elemento del segundo periodo, el berilio, que tiene configuración de 1s2, 2s2. Y nos vamos ya con la pregunta 1b. Dada la molécula ácido sulfídrico y trifluoruro de fósforo, razone en cuál o cuáles de ellas el átomo central presenta algún par de electrones sin compartir. Bueno, pues para responder esta pregunta deberíamos de establecer su estructura de Lewis, que además también nos va a servir para el apartado B. La estructura de Lewis del ácido sulfídrico sitúa el azufre en el centro como átomo central y los hidrógenos a los lados. El hidrógeno comparte un electrón, el azufre también le comparte un electrón, pero el azufre presenta 6 electrones de valencia, por tanto, tiene que tener 2 pares electrónicos desapareados. Así que el ácido sulfídrico cumpliría esta condición, que nos dice que presenta algún par de electrones sin compartir. Y para el trifluoruro de fósforo, lo mismo. Fósforo como átomo central comparte un electrón con cada flúor. El flúor tiene 7 electrones de valencia, por tanto, se los pintamos por aquí. Los 6 restantes que nos enlazan. Y el fósforo tiene 5 electrones de valencia, por tanto, tiene un par electrónico que está libre. Así que los dos presentan par electrónicos sin compartir. B. Justifique la geometría que presenta la molécula de trifluoruro de fósforo. Bueno, pues tiene 3 pares enlazantes y presenta un par libre. Por tanto, hay que saber que eso es una geometría pirámide trigonal. Y la hibridación del átomo central del ácido sulfídrico, bueno, pues el azufre es el átomo central, tiene 4 pares electrónicos, por tanto es una molécula tipo AX4,
su hibridación será sp3. ¿Y por qué la molécula de trifluoruro de boro es apolar? Ahora deberíamos de hacer lo mismo que hemos hecho en el apartado A, pero para el trifluoruro de boro. El boro tiene 3 electrones de valencia, voy a quitarlo aquí un poquito más por abajo, así que comparte 3 electrones, uno con cada flúor. Como no presenta ningún par electrónico libre, el flúor tiene aquí sus 6 electrones restantes. Como no presenta ningún par electrónico libre, los ángulos que forman los flúor alrededor del boro son todos iguales. Por tanto, las nubes de electrones se acercan al elemento más electronegativo. En este caso, el flúor, que es más electronegativo que el boro. Por tanto, el momento dipolar se anula. Por tanto, diríamos que es apolar. Pregunta 2. Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Un proceso exotérmico y espontáneo a cualquier temperatura tendrá la entropía mayor que 0. Un proceso exotérmico quiere decir que su entalpía es menor que 0. Espontáneo quiere decir que la energía libre de X es menor que 0. Vamos a ver si eso se cumple. Energía libre de X es igual a entalpía menos temperatura por variación de entropía. Si nosotros le ponemos la entalpía mayor que 0 más entalpía menos temperatura por... y me dice que la entropía va a ser positiva. Exotérmico, negativo, perdón. Negativo. Así que si nosotros multiplicamos el valor de temperatura por variación de S, me da menos temperatura por variación de S. Menos por más es menos. Así que sí, se cumple, es verdadero que a cualquier temperatura la energía libre de aquí va a ser menor que 0. Una suma de dos números negativos me da un número más negativo todavía. Así que se cumple, verdadero. B. La sublimación del diyodo es un proceso que implica un aumento de la entropía. Sublimar, tenemos que recordar que sublimar es pasar directamente de sólido a gas. Por tanto, si aumenta el estado de la materia, es decir, estoy fundiendo algo, estoy aumentando los gases, estoy desordenando las moléculas que hay en ese yodo. Por tanto, un aumento del desorden implica también un aumento de la entropía. También esta afirmación es verdadera. Apartado C. En todos los procesos espontáneos, la entropía del sistema aumenta. Proceso espontáneo. Sé que la energía libre de X tiene que ser menor que 0. La entropía siempre aumenta, es decir, la entropía siempre es positiva para los procesos espontáneos. Bueno, pues no tiene por qué, porque si planteamos, por ejemplo, una reacción en la que la entalpía sea negativa y la entropía también sea negativa, es decir, disminuye el desorden, pues la energía libre de aquí será negativa, será espontánea para, por ejemplo, temperaturas bajas. O sea, no tiene por qué ser siempre la entropía positiva. En esta condición también se cumple que la energía libre de aquí es menor que 0, por tanto, será espontánea, aunque la entropía sea negativa. Y apartado D, la reacción que tenemos por aquí, con entalpía negativa, es decir, una reacción exotérmica, no es espontánea a ninguna temperatura. Pues vamos a estudiarlo. O sea, esto de arriba no lo he puesto, pero es falso. Vamos a estudiar la espontaneidad de esa reacción. Nos colocamos otra vez nuestra formulilla de energía libre de aquí. La entalpía me están diciendo que va a ser negativa. Pues menos entalpía. Ahora vamos a ver qué símbolo va a tener la entropía. Pues tenemos 2 moles gaseosos en reactivos y un solo mol gaseoso en productos. Por tanto, se está ordenando la reacción, está disminuyendo el desorden. Por tanto, la entropía va a ser negativa. El mismo ejemplo que hemos puesto en el apartado C. Por tanto, para que sea espontánea, debe haber una baja temperatura. Así que no será espontánea a ninguna temperatura, es falso. A baja temperatura sí que va a ser espontánea. Pasamos al 2b. Nos dan esta reacción química y que tiene como ecuación de la velocidad igual a constante por concentración de A cuadrado por concentración de B. Apartado A. ¿Cuál es el orden total? Bueno, pues el orden total siempre es igual a la suma de los órdenes parciales, es decir, a los coeficientes a los que esté elevado mi concentración, no los coeficientes estequiométricos. En este caso es verdad que coinciden porque la reacción es elemental, pero no tendría por qué. Así que el orden total es 2, que es el orden parcial de concentración de A,
y 1, que es el orden parcial de concentración de B. Por tanto, el orden total es 3. Determina las unidades de la constante de velocidad, las unidades de K. Sabiendo las unidades de velocidad, que son mol partido litro por segundo, sabiendo las unidades de concentración de A, que además hay que ponerlas al cuadrado, concentración de B, también mol partido de litro, vamos a despejar esta ecuación. Por tanto, K será igual a mol partido litro por segundo, que es lo que tenemos en velocidad, y ahora todo lo que no sea K lo vamos a pasar al otro lado. Los litros que están dividiendo arriba multiplicando, litro cubo, y los moles que están arriba, abajo dividiendo. Por tanto, simplificamos, mol con mol de aquí se va y nos quedan 2, litro de aquí se va con litro de aquí nos quedan arriba 2 litros. Por tanto, la K tendrá unidades de litro cuadrado partido segundo por mol cuadrado. Nos vamos con la C. ¿Se puede considerar que durante el transcurso de la reacción química la velocidad de la reacción permanezca constante? Pues para ver la velocidad tenemos que fijarnos en qué hay detrás del igual. Tenemos la constante y las concentraciones. A medida que avanza la reacción, las concentraciones de los reactivos disminuyen porque se están transformando en productos. Por tanto, si disminuye la concentración de A y la concentración de B, consecuentemente también va a disminuir la velocidad de la reacción. Y apartado D, la velocidad de desaparición de B es igual que la velocidad de desaparición de C, o sea, la velocidad de aparición de C, que es el producto. Pues realmente solamente con fijarnos en los coeficientes estequiométricos sería suficiente, pero para justificar debemos de usar la ecuación de los diferenciales. Es decir, como tenemos un mol de C y un mol de B, pues sí, va a ser igual la velocidad de desaparición de B que la de aparición de C, pero se lo justificaríamos diciendo que diferencial de A partido de diferencial de T del tiempo es igual a diferencial de concentración de C partido de diferencial de T. Y ya estaría resuelto. Nos vamos con la pregunta 3. Ya bloque teórico, o sea, pasamos de bloque teórico a bloque de problemas. Tenemos un ejercicio de equilibrio, vamos a plantear por aquí el equilibrio. Y nos tenemos que dar cuenta de que hay dos sólidos. Así que esos no van a intervenir ni en la K sub P, ni en la K sub C, ni en variación molar, ni nada. Así que nos dice, tenemos 200 gramos de hidrógeno carbonato de sodio en un recipiente de 25 litros a temperatura 110 grados y la presión en el interior del recipiente es de 1,65 atmósferas. Es decir, tenemos una presión total de 1,65. Planteamos el equilibrio, moles iniciales, moles en el equilibrio. Como tenemos 200 gramos, lo primero que vamos a hacer es pasarlos a moles. Calculamos la masa molecular del hidrógeno carbonato de sodio y obtenemos 84 gramos por cada mol. Así que obtenemos 2,38 mol de hidrógeno carbonato de sodio. Estos moles se van a venir por aquí. Planteamos el equilibrio, 2,38 menos 2x. Como no nos dice nada de grado de disociación, pues lo hacemos con x, que es un poquillo más fácil. Aquí x, x y x. Por tanto, fijaros, presión total hace referencia a la suma de las presiones parciales. Pero como solamente tenemos dos gases, y los dos gases tienen una estequiometría 1,1, podemos decir que la presión total va a ser igual a la suma de la presión del CO2 más la presión del agua. Es decir, que se va a dividir la presión total por la mitad y la presión del CO2 va a ser igual que la presión de agua y va a ser 1,65 medios. O sea, 0,825 atmósferas, la presión de cada uno. Me pedían la masa que queda en el recipiente tras alcanzarse el equilibrio, es decir, ¿qué masa me queda aquí? Si yo quiero saber la masa, necesito saber cuánto vale X. Por tanto, ¿cómo sé cuánto vale X? Pues con la fórmula de los gases ideales y sabiendo que la presión parcial de cada gas, por ejemplo, la presión para el agua, presión del agua, que es 0,825 atmósferas, podemos despejar la n de moles, o sea, podemos saber cuánto vale X. 0,825 por el volumen, que son 25 litros, la X, que son los moles de agua,
por R0082 por la temperatura, que son 110 más 273, 383 Kelvin, pues X vale, nos traemos eso aquí dividiendo y X nos da 0,65. 0,65 mol. Por tanto, los moles en el equilibrio de hidrógeno-carbonato serán 2,38 menos 2 por 0,65. 1,73 mol. Como nos pedía la masa, pues vamos a pasar esos moles, ya que habíamos calculado la masa molecular anteriormente, era 84 gramos, obtenemos una masa de 145,32 gramos de hidrógeno-carbonato. Apartado A, listo. En el apartado B nos pedía la K sub P y la K sub C. Bueno, pues teniendo las presiones parciales es relativamente fácil, porque la K sub P va a ser la presión parcial de los productos entre la presión parcial de los reactivos, siempre y cuando sean gaseosos. Por tanto, solamente tengo dos productos, porque solamente tengo dos gases, el agua y el CO2. Por tanto, K sub P va a ser igual a 0,825, que era la presión parcial de los dos, elevado al cuadrado. K sub P nos da un valor de 0,68. ¿Cómo calculamos K sub C? Con la fórmula que relaciona K sub P y K sub C. K sub P es igual a K sub C por RT elevado a variación molar. Vamos a borrar por aquí ya. Por tanto, conozco K sub P, es 0,68. K sub C lo que quiero calcular, constante de los gases ideales por temperatura elevado a variación molar, que como solo tenemos dos gases, la variación molar es productos menos reactivos, pues 2 menos 0, 2. Así que despejando, esto vendría aquí dividiendo y la K sub C vale 6,8 por 10 elevado a menos 4. 3b. Se preparan 250 mililitros de una disolución acuosa de ácido nítrico. A partir de 2 mililitros de una disolución comercial, nos dan su densidad y su tanto por ciento de riqueza en masa. Nos preguntan por la molaridad y por el pH de la disolución preparada. Bueno, pues si nosotros establecemos el equilibrio del ácido nítrico con el agua, es un ácido fuerte, así que se disocia en nitrato más H3 o más. ¿Qué significa que son ácidos fuertes? Que se disocia por completo y que su concentración inicial va a ser igual a la concentración en el equilibrio de H3 o más. Por tanto, para calcular molaridad utilizamos los datos que nos dan de un volumen de 2 mililitros, de tal densidad, de tanta por ciento de riqueza. Así que partimos de nuestro volumen, 2 mililitros, le aplicamos un factor de conversión con la densidad, mililitro arriba, mililitro abajo, se nos va a ir 1,12 gramos por cada mililitro. Y además nos dicen que es rico al 20%, es decir, de 100 gramos, 20 son ácido nítrico y 80 van a ser agua. Por tanto, como la masa que nos va a dar la densidad es masa de disolución, hay que aplicar el tanto por ciento. Gramos y gramos. Y como queremos calcular la molaridad, pues vamos a pasarlo ya a molar directamente. Con la masa del ácido nítrico, que son 63 gramos por mol, pues en 63 gramos hay un mol. Haciendo esa multiplicación obtenemos 0,0071 mol de ácido nítrico. Como nos dice que se va a preparar una disolución de 250 mililitros, la molaridad será 7,1 por 10 elevado a menos 3 moles, pasando a la notación científica, dividido entre 0,25 litros. Eso nos da una molaridad de 0,028 mol partido de litro. Así que ya apartado A, primer apartado, ya resuelto. ¿Cómo calculamos el pH? Pues el pH lo vamos a calcular directamente ya con la concentración de ácido, porque hemos dicho que como era fuerte, la concentración de ácido es la concentración también en el equilibrio de H3 o más. Así que pH igual a menos logaritmo de 0,028 y eso nos da un pH de 1,55. Apartado A, listo. Ahora vamos con el apartado B. ¿Qué volumen de NaOH 0,02 molar es necesario para neutralizar 100 mililitros de la disolución que se ha preparado? O sea, queremos neutralizar NaOH con HNO3.
Por tanto, obtendremos la sal nitrato de sodio, que es una sal de pH neutro, si tuviéramos los mismos moles. Así que nos pide el volumen de hidróxido de sodio y nosotros conocemos que tenemos 100 mililitros de ácido nítrico y conocemos también su molaridad porque la habíamos calculado en el apartado anterior, 0,028 molar. Así que calculamos primero los moles de ácido nítrico, que son 0,1 litros por 0,028 molar. Ahí obtenemos, ¿cuántos moles? Obtenemos 7,1 por 10 elevado a menos 4 moles. Y esos moles que son de ácido nítrico, tenemos que pasarlos a moles de NaOH. Es decir, tenemos que hacer aunque sea una relación 1:1, hay que indicarlo. Por cada mol de ácido nítrico se necesita un mol de NaOH. Por tanto, 7,1 por 10 elevado a menos 4 mol de NaOH. Y ya finalmente, con la molaridad y con el volumen, pues el volumen va a ser igual al moles dividido entre la molaridad. 7,1 por 10 elevado a menos 4 mol partido de 0,02 molar. Y obtenemos un volumen de 0,035 litros de NaOH. Y ya lo tendríamos. Bueno, nos vamos ya con el último bloque. En este último bloque el ejercicio 4A era obligatorio, pero sin embargo en el ejercicio 4B solamente nos piden que cojamos dos apartados. Vamos con el 4A. Formular. Tenemos un compuesto de 5 carbonos. Nuestro carbono 1 va a ser el más cercano al doble enlace. Así que sería un penta en este caso. Penta, en el carbono 1 hay un doble enlace y también hay un doble enlace en el carbono 3. Así que añadiríamos di de doble enlace y eno. Terminación. B. Tenemos un grupo cianuro, así que se va a llamar el compuesto lo que sea nitrilo. Y tenemos además un alcohol en el carbono 2 que actúa como un grupo secundario, así que sería, bueno, carbono 3. Un 3 hidroxi, tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos, 3 hidroxi, butano, nitrilo, sin indicar la posición del grupo nitro porque siempre va a estar en el carbono 1. C, el 3-metil-pen-2-eno, hay que formularlo, así que es un compuesto que tiene 5 carbonos, 4 y 5. En el carbono 2 le metemos un doble enlace y en el carbono 3 un metil. Y lo demás pues lo rellenamos con hidrógeno. Aquí un hidrógeno, aquí 2 hidrógenos y aquí 3 hidrógenos. Y por último, la D la vamos a escribir por aquí arriba, la etanamida. La amida es el grupo CONH2, et, 2 carbonos, por tanto sería un CH3, CONH2. Vamos con el ejercicio 4B, ejercicio de química orgánica. También escriba y ajuste la reacción de combustión del propano. Propano C3H8, vamos a ponerlo así para que sea un poco más visual, para ajustar. Reacción de combustión, se le suma oxígeno y se desprende CO2 y agua. Por tanto, para ajustar, vamos a ponerle, tenemos 3 carbonos, pues aquí un 3, 8 hidrógenos, por aquí un 4, y tenemos en total 3 por 2, 6 oxígenos, más 4, 10, o sea que ponerle un 5 al oxígeno y ya la tendríamos ajustada. Apartado B, reacción de deshidratación, una reacción de eliminación. Entonces, reacción de eliminación, lo que vamos a hacer es sacarle agua, porque una deshidratación, así que vamos a formar un doble enlace. Vamos a sacar un hidrógeno de aquí, de este carbono, y el OH de aquí, vamos a formar agua. Así que podemos ponerle encima de la flechita, pues por ejemplo, el ácido sulfúrico, que actúa como hace la deshidratación, también el etanol, calor, lo que sea. Entonces nos queda CH3, CH doble enlace, CH2, más el agua que se ha deshidratado. Y por último, apartado C, queremos un isómero de función, es decir, un compuesto que tenga la misma fórmula molecular, pero en vez de tener una acetona, que tenga otro grupo funcional. Pues un grupo funcional que también tiene un carbono, para que sea un poquillo más fácil, podríamos cambiar la acetona por un grupo aldehído. Entonces, cambiamos, aquí nos queda CH2, CH2, aldehído, CHO. Ese sería el isómero de función del compuesto cetónico. Bueno, nos vamos a la pregunta final, la pregunta más polémica, la pregunta 5.
nos daba un pedazo de texto increíble y nos piden en los apartados que justifiquemos cuál de los metales de la tabla que tenemos por aquí puede utilizarse como ánodo de sacrificio. Entonces, el ánodo es la semirreacción de oxidación y siempre son los compuestos que tienen menor potencial de reducción, ya que se está oxidando. Por tanto, los que tienen menor potencial de reducción podríamos decir que son estos tres de aquí. ¿Cuál se puede utilizar como ánodo de sacrificio? Pues el zinc, el aluminio y el magnesio, por ejemplo. Ya que los otros lo que actúan es como cátodo, ya que tienen el mayor potencial de reducción. Para el apartado B, bueno, vamos a poner por aquí que está el apartado A. Para el apartado B nos pedía la intensidad de corriente necesaria para la producción diaria, o sea, a las 24 horas, de 10 kilos de magnesio metálico por electrolisis del cloruro de magnesio fundido, escribiendo la reacción correspondiente. Bueno, pues la reacción del cloruro de magnesio se disocia en magnesio 2 más Cl-. Pero hay que ajustar el cloro, le ponemos ahí un 2. Entonces, me piden la intensidad. Me están dando una masa, que son 10 kilos, la vamos a pasar a gramos, que son 10.000 gramos. Vamos a ponerlo por aquí. Se puede hacer con una formulilla que hay que relaciona todas las unidades, o bien por un factor de conversión, o bien pasillo a paso, como lo vayáis viendo. Los gramos, primer paso, hay que pasarlo a moles. Para eso nos dan la masa del magnesio, 24,3 gramos por cada mol. Ahora, yo sé que por un mol estequiométrico, es decir, hay un mol de magnesio, tengo 2 moles de electrones. Es decir, cuando hiciéramos la reacción, por ejemplo, del magnesio, los moles de electrones también coinciden con la carga que tiene. Así que son moles de electrones, las vamos a pasar a carga, que hay un factor, una constante, ¿no? Que es la constante de Faraday, que por cada mol de electrones se necesitan 96.500 coulombios. Y resolviendo eso nos va a dar un número enorme, 79.423.868,31 coulombios de carga. Como queremos la intensidad, pues ley de Faraday, carga es igual a intensidad por tiempo. El tiempo nos decían que era diario, por tanto diario son 24 horas. La carga la ponemos por aquí. La intensidad es lo que queremos, el tiempo 24 horas por 3.600 segundos. Despejando la intensidad nos pasaríamos esto por aquí dividiendo, la intensidad nos da 919,25 amperios. Nos vamos con el apartado C. A partir del equilibrio de solubilidad del carbonato de magnesio, determine la masa de magnesio que hay disuelta en 25 litros de disolución saturada de dicha sal. Entonces, primero de todo ponemos el equilibrio de solubilidad. Magnesio 2 más CO3, carbonato 2 menos. El equilibrio de solubilidad. O sea que la concentración en el equilibrio será solubilidad para el magnesio, solubilidad del carbonato. Y además nos daban en el texto las constantes de solubilidad de todas nuestras sales. La K+S para el carbonato de magnesio era de 3,5 por 10 elevado a menos 8. Así que para calcular la masa de magnesio, realmente queremos calcular la solubilidad y después calcular la masa con el volumen de 25 litros. Por tanto, planteamos K+S, que va a ser concentración de magnesio por concentración de carbonato. K+S es igual a S por S, que es S cuadrado. Por tanto, la solubilidad será la raíz cuadrada de la K+S, pues 3,5 por 10 elevado a menos 8. Y eso nos da 1,8 por 10 elevado a menos 4 molar. La solubilidad siempre son moles partido de litro. Como nos dan el volumen, podemos calcular los moles. Los moles será la molaridad, 1,8 por 10 elevado a menos 4 molar, por el volumen 25 litros. Así que obtenemos 4,6 por 10 elevado a menos 3 moles de magnesio. Y por último, ya último paso, pasamos a masa, 4,6 por 10 elevado a menos 3 moles, al mismo factor de conversión, por cada mol, 24,3, si no me equivoco, sí, gramos de magnesio, nos daban en el apartado A, no, en el B, así que obtenemos una masa de 0,113 gramos de magnesio.
El último apartado de este ejercicio era una formulación inorgánica, nombre o formule los 4 compuestos que aparecen en negrita en el texto. Pues, óxido de hierro 3 se formula como Fe2O3, oxígeno actúa con la 2, hierro actúa con la 3. Este compuesto es el dicloruro de magnesio, o también se puede nombrar como cloruro de magnesio, a secas, sin número en número romano. Esto de aquí es el carbonato de magnesio, y el fosfato de magnesio se formula como Mg3PO4 y entre paréntesis el 2, que es el número de oxidación del magnesio. Bueno, pues esta ha sido la corrección del examen de química. Cualquier duda, cualquier sugerencia nos la podéis dejar en nuestras redes sociales. Un saludo. En Academia M25 creamos futuro.